¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en la cápsula 13 de Crónicas y Anécdotas de la ciudad Urbanas. de Villahermosa. Ya le puse otro nombre, pero bueno, ahí la vamos llevando. El asunto es que, pues, como siempre, nos acompañan nuestros amigos. Guadalupe Antonio, buenos días. Armando Reina, buenos días. Yo soy Víctor de Dios Y Ricardo de la Peña para servirle. y pues vamos a escuchar unos comentarios al calce sobre precisamente el territorio de donde se Esquipulas. encontraba la catedral de Esquipulas, que a raíz de estar ahí la catedral, pues el barrio adquiere ese nombre, ¿no? Así es. A ver, Armando. Bueno, hay un tema muy importante que hay que retomar, que es el siguiente. En el 22 de noviembre de 1792, a Villahermosa se le decreta como puerto menor de la ciudad, con todas sus franquicias y siendo el único puerto de la provincia. En esa etapa se llamó Villahermosa del Puerto. A partir de ahí, ya recibe unos años después, 2, 3 años, el regreso de los habitantes que habían ido a refugiarse a Tacotalpa de una serie de invasiones piratas y una serie de problemas que existieron en la ciudad. El otro punto que es importante mencionar, que todavía se desarrolla en el siglo XVIII, es que la capilla del Señor de Esquipulas, que volvemos a insistir, da el nombre al barrio, fue construida con setos y guano. Es la construcción tradicional rural Pues sí. de la zona, ¿verdad? Se inauguró el 15 de enero de 1776. Posteriormente, ya se construyó de mampostería, seguramente con ladrillo, ¿verdad? Tabique de barro. A partir de 1882 funcionó como Catedral de Tabasco. Después, en 1915, que ya lo mencionaremos posteriormente y más a detalle, fue convertida en cuartel. Sí, Entonces, por el general Mújica. Esa aclaración me parecía muy importante, ya que vamos a detallar algunos comentarios sobre este barrio de Esquipulas. Claro, sí, y aquí, bueno, aquí hay que empezar, Armando, con decir qué significa el de Puerto Menor y por qué la importancia de dárselo a Villahermosa, bueno, San Juan Bautista. Puerto Menor significaba que se podía comerciar entre las poblaciones costeras y las que podrías accesar por río. Por eso es así como el segundo nivel en la calidad de los puertos. Claro. Pero esto tiene que ver con las reformas de los Borbones, las reformas borbónicas que entran como consecuencia de la llegada de los Revillagigedo y todos estos reformadores, virreyes reformadores, que llegan a la Nueva España, y esas reformas van aterrizando, y esa es la razón por la cual a San Juan Bautista se le da el título de Puerto Menor. Y efectivamente, 2, 3 años después, en 1795, reinicia el regreso de la población que había huido por las inundaciones, los piratas, los mosquitos, las epidemias, por lo que quieras, que habían huido hacia Tacotalpa, donde era mucho más benigno el clima. Regresan, Ahí voy yo. empiezan a regresar a San Juan Bautista, Sí. y es entonces cuando se construye el mercado, en donde ahora es la corregidora, y es cuando se empiezan a poner algunas otras instalaciones a la ciudad y empieza a retomar la importancia. Ya tiene una importancia económica, que quiere decir que puede comerciar con toda la región. Sí. Entonces eso hace atractivo a los capitales más importantes que están en Tacotalpa, ya les hace atractivo regresar a San Juan Bautista. Es por eso que uno trae como consecuencia lo otro. Y el otro dato que decías, Armando, era ¿qué? En la 1776 catedral. se inauguró Bueno, sí, que se inaugura, rústicamente la sí. la Y- capilla.
Sí, pero hay que decir que, bueno, 100 años, un poco más de 100 años después, en 1880, el Papa lanza un documento en donde reconoce la creación del Obispado de Tabasco. Sin embargo, por lo rápido de las comunicaciones de la época, llega hasta mediados de 1882. Entonces, esa es la razón por la cual se establece que sea ahí, en el templo de Esquipulas, que además es, como lo dicen los documentos de la época, el más hermoso, el mejor construido, el que está en mejores condiciones de todos los de la ciudad de San Juan Bautista. Y entonces esa es la razón por la que se decide ponerlo allí. Hay que recordar que el templo de Esquipulas está establecido en el camino real, Atasta, Tamulté y La Chontalpa, de San Juan Bautista hacia estas poblaciones. Entonces, que está incluso un poco después de cruzar Cruz Verde, es decir, está dentro de la traza urbana sin estar en la traza urbana, en una zona privilegiada en donde desde cualquier punto del río podías ver el edificio cuando venías. Entonces, esa es la razón por la cual se establece y por la cual redunda la importancia allí. Entonces, Villahermosa se consolida con el obispado, con el puerto menor y con el regreso de la población. Y podemos hablar que ese es el primer ímpetu de recuperación, tanto económica como de prestigio de Villahermosa, porque Cabildo lo tenemos desde 1809, Cabildo Municipal, desde 1809, y las diferentes formas de gobierno pues van a transcurrir en el siglo XIX, casi prácticamente como en el país, de todos contra todos, y quítate de la silla porque ahora me toca a mí, y quítate porque yo sé más que tú, y cosas por el estilo. Entonces, esa va a ser la realidad del siglo XIX. Aquí hay un punto importante que cuando mencionaste lo de las reformas borbonas. Sí. Son unos cuantos años antes de la invasión napoleónica a España. Sí. Entonces la situación allá en el viejo mundo no era tan estable. Está calientito No, allá. Entonces No. empieza, aunque a través de varios años, empiezan a llegar esos efectos tardíos. Sí. Y es que haces bien en tocar el punto, Armando, porque justamente las reformas borbónicas se implementan en todos los territorios españoles del mundo, porque la corona se empieza a dar cuenta que van no en declive, van en picada como imperio, que ya realmente no se le imponen a nadie, que han perdido productividad, competitividad y demás, porque no apostaron por tecnología, sino apostaron por sangre y por prestigio, es decir, por las castas. Entonces, cuando se dan cuenta que Gran Bretaña y básicamente el Reino de Inglaterra les está comiendo el mandado porque sus colonias de India están produciendo productos de alto consumo, porque han generado una revolución industrial y que está produciendo mucho material a muy bajo costo, se dan cuenta que ellos producen artículos de mejor calidad, los españoles y sus colonias, pero sin embargo no pueden competir ni remotamente en precio. Entonces, esa es la razón por la cual entran las reformas borbónicas. Pero también hay que decir que todavía se están auspiciando expediciones como la de Malaspina, que se queda absurdamente, se queda guardada más de 120 años en un cajón de escritorio de una secretaría en España. Y Malaspina es el gran descubridor, es la contraparte de Darwin. Malaspina es la contraparte de Darwin en toda la costa pacífica de España. Sí. Perdón, del continente americano. Sí. Sudamérica, pues. Aquí, Ricardo, por lo que tú comentas, de todos estos acontecimientos que se van dando en ese momento, nuestra ciudad adquiere una importancia fundamental, porque el plano del que estamos platicando, de los 4 barrios y de Esquipulas, precisamente es el momento coyuntural para que empiece un desarrollo ya gradual de una ciudad que había estado más de 120 años ahí, por el traslado de la capital a Tacotalpa, ¿no? Así es. Así es, que se había quedado detenida en el tiempo, semiabandonada,
ninguneada y demás por esta estampida hacia las tierras altas a donde los piratas no podían Claro. entrar. Ya la catedral le da un estatus y fuerza, el puerto menor y la catedral le dan fortaleza para que empiece un desarrollo económico y un crecimiento para eso- profesional. Perdón, pero para eso pasaron 100 años. 120 años. Sí. Sí. Entonces, hay que mencionar también la importancia de la loma de Esquipulas, por lo que también Sí. mencionabas, de la ubicación primero de esa construcción muy elemental y posteriormente de la catedral. Claro. Pero sí, ese periodo entre el siglo finales del 18 y el 19 prácticamente fue un largo periodo de estabilización. Así es. Sí, y aquí, bueno, yo quiero ser el abogado del diablo y aquí nada más agrego este puntito, ¿no? O sea, como siempre, las paredes de la catedral estaban hechas de cal y canto, como Sí, decían sí, en aquella así es. época, a la mampostería. Ok, paredes y la techumbre seguramente era de madera con algún recubrimiento de teja. No por era, supuesto. no tenía cúpulas, no tenía torreones, no tenía las naves. Era nada más Era una sola nave. Una edificación, Pero naves, efectivamente. Un solo ¿no? cañón, más Un bien. solo O sea, cañón. una bóveda de cañón seguramente. No, No. Ha de haber sido bueno, a dos sí, aguas. tienes razón, a dos aguas, sí. Porque todavía no sabían cómo resolver el problema de crear una bóveda de cañón Tienes tan grande, razón, porque sí. eso se podía resolver en las catedrales que estaban hechas con piedra Sí, claro. y pero hacer no con bóvedas de ladrillo. pañuelo, las famosas Ándale. bóvedas de pañuelo, ¿no, arquitecto? Y entonces, pues era muy rústica, ¿eh? No era una catedral así propiamente como la de México, la de Puebla, O como la actual. Claro. o como la actual, ¿no? O sea, era algo Bueno, muy pero ¿qué les sencillo. parece si despedimos, agradecemos por su compañía y les invitamos a nuestra siguiente cápsula? Muchas gracias.